ya en línea telefónica a el reconocido analista político Eric Fajardo con nosotros a esta hora. Eric, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en vivo a través de América Radio de costa a costa en todo el país, en nuestras estaciones afiliadas y también a través de la aplicación de América Radio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Buen día. Un gusto estar nuevamente contigo. Oye, viendo las imágenes, hay tres cosas que quiero preguntarte porque me llama enormemente la atención viendo las imágenes de la frontera México-americana, esta avalancha, 11,000 personas en un solo día entrando por un solo puesto fronterizo. En las imágenes, la coincidencia de un equipo de reporteros de Fox News en el momento en que los oficiales abrían la puerta. Hay un oficial que ha salido igualmente denunciando a la administración Biden porque dice que le dieron la orden a ellos de cortar las rejas, las cercas estas, las alambradas, para que pudieran pasar las personas, y el oficial está denunciando a la administración Biden por esto. Paralelo a esto, en la Casa Blanca, la señora directora de comunicaciones, la vocera de la Casa Blanca, en un ataque prácticamente cuando se le pregunta sobre la crisis en la frontera, y yo digo, pareciera que viven en la Casa Blanca en otro mundo, ¿no? Porque no están viendo la realidad y no están viendo la situación que se vive, Eric. Bien, hay varios elementos que considerar en el marco de la crisis migratoria. Uno de ellos es que de repente, más allá de lo siniestro que pueda sonar lo que voy a decir, el generar una crisis migratoria en un proceso electoral que viene enseguida, pienso que tiene un efecto inmediato de cambiarte la escena, de cambiarte el motivo de interés de los votantes y llevar tu mirada lejos de otros problemas que probablemente son mucho más críticos y en este momento no son de interés de la Casa Blanca de que la gente repare en ellos. Empiezas a discutir algo diferente de Ucrania en un momento en el que la administración Biden está en el intento de generar un aún mayor desangre fiscal en favor de mantener la guerra o de solventar la guerra en Ucrania. Tienes el tema de la corrupción, que es un tema que nunca quiere demasiado tener atención pública sobre él, el gobierno, y obviamente te ayuda con el tema fiscal, que ayer has visto que el presidente Biden no ha podido defender o ha defendido con tanta deficiencia frente a las preguntas de los periodistas, el tema de la economía. Son temas que de repente, siendo estructurales y de repente siendo el objeto de la discusión pública, teniendo una crisis como la que estás generando, porque la estás generando desde el gobierno cuando estás suspendiendo decisiones de Estado básicas, como por ejemplo el control fronterizo, te ayudan a evadir esos otros temas. Pienso que por muy torpe y muy grotesco que parezca, esto ha sucedido antes y eso te da una señal importante de cómo puede estar siendo usado, igual que la izquierda latinoamericana lo ha hecho en años pasados, como una manera de detonar el problema social y de generarte una crisis en la cual tú puedas, digámoslo así, desviar la atención de la gente de los otros problemas que no quieres discutir en el marco de las elecciones que ya vienen. Claro, se convierte en un tema secundario que traen de prioridad para tratar de desviar la atención. Paralelo a esto, ayer la visita y cambiando totalmente de tema de Zelensky a la Casa Blanca, luego al Congreso de Estados Unidos, en medio del rechazo de muchos republicanos a seguir dando dinero. Acaba de anunciar Biden, y en esto me llama la atención, 325 millones de dólares más para Ucrania en asistencia de seguridad para ese país tras la visita de Zelensky. O sea, hay una incoherencia realmente en el tema. Yo creo que se está hablando de una situación que es verdaderamente alarmante cuando hay problemas a nivel de país que son graves, de situación económica, de incapacidad de poder ayudar a los veteranos, a las personas de la tercera edad, y se sigue dando dinero para Ucrania cuando hay desconfianza incluso del manejo del dinero. Han tenido que sustituir a jefes militares por corrupción, etcétera, etcétera, y esto por el manejo de los fondos otorgados por Estados Unidos y el resto del mundo. Claro, lo de Ucrania es estructural en la agenda de Biden. La guerra de Ucrania es la guerra particular de los Biden. Recuerda tú que es un frente de la política internacional que ha estado en manos del actual presidente desde que era vicepresidente. De hecho, todo el escándalo y toda la, digamos, maraña de cosas en torno a la participación de Hunter Biden, Burisma y la influencia de capitales extranjeros en el gobierno que se discute hoy día, más que se discute, que se está en el marco de un procesamiento y una investigación, tiene que ver con cómo los Biden han manejado el tema de Ucrania, la geopolítica en Ucrania, cómo han intervenido allá, han forzado la salida, la puesta de autoridades desde hace más de 20 años. Entonces, en buena medida, es una perspectiva de la comunicación política. Tú puedes ver que es un nicho
poderosísimo para el clan Biden la definición de la política exterior en Ucrania. Y en ese marco puedes entender también por qué de repente ya en la presidencia la administración Biden ha forzado tanto la transferencia, yo diría el defundamiento, la desfinanciación de otros sectores importantes de la economía americana en favor de una transferencia continua billonaria, yo creo que pronto va a ser trillonaria de recursos para financiar una guerra que en el marco de la estrategia política, de la estrategia geopolítica, de la estrategia militar, no termina de entenderse cómo realmente le beneficia a los Estados Unidos o cómo es más conveniente que, digamos, otros conflictos no reconocidos, como por ejemplo Vietnam. Yo pienso que vamos por lo mismo, pero hay una explicación de fondo, más allá de ir en detalle sobre quién, cómo, cuánto. Lo cierto es que hay un grupo importante de inversores, de economistas, la industria de la guerra. Vamos a saber para quién finalmente esos van a contribuir en las elecciones con fondos, pero ellos están haciendo muchísimo dinero con una guerra que yo creo que en términos geopolíticos y además económicas no le favorece a los Estados Unidos. Por el otro lado, tienes el conflicto en la frontera que lo que te hace es generar una crisis en política interior, y esa crisis en política interior te lleva a discutir temas que, igual que el tema de la guerra en Ucrania, le permiten al gobierno entrar en un área incierta, donde siempre hay la posibilidad de que ellos estén haciendo las cosas por la democracia, lo cual los salva de un examen sobre eficiencia y eficacia fiscal, o en la frontera, en el caso de por los migrantes, lo cual los salva de un examen en cuanto a seguridad interna. Esos son temas donde siempre la izquierda quiere llevar la conversación, porque son temas donde no hay especificidad científica y donde ellos no pueden ser mesurados, subidos sobre la balanza para determinar la calidad y el efecto de sus acciones. Ellos van a salirte siempre con decir que están en favor de una política migratoria humanitaria, cuando lo que han provocado es una estampida humana que difícilmente entra en la categoría de migración, o en el caso de la guerra, que están defendiendo la democracia en algún lugar del mundo, donde en realidad el único argumento y la evidencia que proponen es la discursividad de medios de comunicación que están totalmente alineados con la administración Biden. Amigos, estamos conversando con Eric Fajardo, reconocido analista político desde Washington, D.C., en vivo a través de América Radio a esta hora. Eric, hay una noticia que igualmente acapara la atención, declaraciones e informes de la AAA en Estados Unidos y el de Washington Post o The New York Times, por ejemplo, han hablado hoy. Supera ya la barrera de los $4 nuevamente el precio de la gasolina regular, el galón de gasolina regular superando los $4 como promedio en Estados Unidos. Hay ciudades, estados que lo tienen a partir de 3.87, 3.75, a 3.97, pero incluso he visto ahora reportes a nivel nacional en algunos estados cercanos ya a los $6 nuevamente, algo que definitivamente es alarmante. La crisis económica y la crisis de el poder adquisitivo de los americanos son los verdaderos motivos que deberían estar conduciendo el análisis de cómo vamos a enfrentar las elecciones del año 2024. Esa es la crisis real, pero por supuesto cuando generas un conflicto internacional en el cual ya has invertido, queriendo o no, billones de dólares del presupuesto americano, y cuando de repente se te están entrando por el patio de atrás, más allá de tu posición ideológica, miles de millones de personas, y lo que tienes ya no es ahí una migración, sino un desplazamiento humano descontrolado, la gente deja de atender a los otros factores y deja de ser de la discusión la capacidad del presidente de sostener su política económica. Ayer estaba en una conferencia muy complicada frente a los periodistas, donde por supuesto más allá de Zelensky yendo a jalar la mano de nuevo y a justificar el derroche de dinero en Ucrania, lo que has tenido son cuestiones sobre si el presidente Biden tiene o no tiene confianza en que está haciendo algo para resolver la economía en los Estados Unidos. Y la pregunta que tú planteas, la energía, el costo de vida, han sido preguntas claves sobre las cuales el presidente Biden ha divagado, porque no hay una respuesta a esas preguntas, y esas son las preguntas que en realidad le afectan al ciudadano. Pero bueno, esto hay experiencia, Nelson, en otros estados de Latinoamérica, de llevarte a el desbalance electoral mediante abrir las fronteras descontroladamente y generar una crisis social, que es una crisis social que va a ser culpada en los migrantes y que va a generar una reacción de la sociedad que no va a ser hacia el gobierno, sino va a ser directamente hacia los agentes de esa política del gobierno de dejar entrar a todo el mundo, y en la política exterior va a ser una especie de culpa, yo le llamaría vacilante, sobre que si era necesario o no gastar en la guerra, cuando en realidad compromete un valor democrático que es la protección
de este sistema político en otras partes del mundo. Eso es lo que la administración Biden quiere en este momento, que discutamos cosas donde la culpa es bastante difícil de definir y nos sustraigamos de mirar la política económica del gobierno, que es algo en lo que ellos tienen total y completa responsabilidad, así como también en la administración moral de su comportamiento, ya sea en el marco de esta administración o de la administración anterior como vicepresidente del señor Joe Biden. Hay otra noticia, bueno, hay expectativa. En el día de hoy se espera que se haga un anuncio sobre la prevención de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos desde la Casa Blanca. Hay expectativa por este tease que ha hecho la Casa Blanca dentro de las actividades del día. No hay precisión de qué se trata, sin embargo, pudiera hacerse. Hay otra noticia, Eric, quisiera tu reacción. Nos quedan apenas 2 minutos para poder terminar esta entrevista, pero sí llama la atención enormemente algo, y es las reacciones que ha tenido a Christie, el candidato republicano, el ex gobernador, con relación a los ataques del presidente Donald Trump, producto al propio comportamiento que ha sostenido Christie en relación a Trump. Todo el mundo dice no tiene posibilidad ninguna, sin embargo, está sirviendo mucho al Partido Demócrata con su postura. Y de hecho no es el único, hay otros candidatos cuyo único fin, cuyo único propósito de estar en carrera, si es que todavía se lo puede considerar, es el hecho de generar polémicas, una dialéctica falsa que ayude a los americanos o lleve a los americanos a discutir si realmente existe una total legitimidad, la hegemonía que en los hechos existen, pero que los medios ayudan a disipar alrededor de la preferencia electoral de los republicanos por el candidato Donald Trump. Los números dicen que Donald Trump es absoluto, pero los medios liberales, esta cadena de medios paraestatales que se llama la State Affiliated Media, bueno, pues ayuda generando la existencia artificial de candidatos como como Chris Christie o algunos otros, la idea de que ciertamente hay resistencia en los republicanos. Han populado la red, por ejemplo, grupos prodemócratas han populado el Twitter de grupos con nombres como Republicanos contra Trump, y lo que hacen es una millonaria inversión diaria en tratar de generar la idea de que hay disidencia donde no la hay, y Chris Christie está prestándose para eso. Yo lo he sostenido desde el principio. No hay una candidatura detrás de una persona que tiene el 1%, sin embargo, los medios de comunicación pro administración Biden hiperbolizan la existencia política de Christie porque es funcional a un propósito que solamente beneficia al Partido Demócrata. Inventar la imagen de debilidad o de cuestionamiento interno alrededor de la candidatura de Donald Trump. Como no, Eric, te quiero agradecer enormemente, como siempre, Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.